El comentario en Buenos Días Metrópoli. Esta mañana recibimos en este espacio a Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Doctora, buenos días, bienvenida a este espacio y adelante. Muy buenos días, Ricardo, Gris, y a quienes nos escuchan esta mañana. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Esto es lo que se lee en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país. Y cercanos a una fecha muy importante, el 30 de abril, que es el Día de las Niñas y los Niños, queremos celebrar sus vidas. En Mexicanos Primero Jalisco trabajamos por ellas y ellos todos los días, buscando que su derecho a la educación sea garantizado por el gobierno y observado por la sociedad. Sin embargo, las niñas y niños no solo tienen este derecho a la educación, y existen marcos legales que lo fundamentan. Nos referimos a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 y ratificada por México en 1990. Y por supuesto a la Constitución mexicana, en donde también nace la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se les da su carácter de titulares de derechos. De modo que para ser agentes activos en esta fecha, los invito a reflexionar. ¿Para qué celebrar el Día de las Niñas y los Niños? ¿Podemos festejar el cumplimiento de sus derechos? ¿Cuáles acciones se realizan y cuáles son aún tareas pendientes al respecto? Si bien contamos con estos marcos normativos en el mundo y en México, es preciso preguntarnos qué sucede en el estado de Jalisco. La primera pregunta que nos hicimos fue en qué medida el Estado cumple con su parte para hacer posible este desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes al garantizar sus derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. En nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco nos centramos en el cumplimiento del derecho a la educación, pero para este análisis nos dimos a la tarea de revisar cuáles estrategias implementa el Estado para la atención a estos 4 rubros del desarrollo integral de las niñas y niños. Y encontramos que el gobierno de Jalisco coloca en su Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo este punto como una de las 4 temáticas especiales, cuyo objetivo sectorial es promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños y adolescentes que habitan o se encuentran en territorio jalisciense a través del fortalecimiento de las condiciones de su entorno humano y colectivo, así como de sus capacidades personales, anteponiendo el interés superior de la niñez. Y esta temática se traduce en 6 resultados específicos a los que el gobierno de Jalisco se compromete a alcanzar al 2024, y aquí lo resumo. Primero, acciones específicas de prevención, atención, protección y respuesta efectiva para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Segundo, un sistema de información a nivel estatal para monitorear los progresos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tercero, avances en igualdad sustantiva, especialmente entre poblaciones indígenas con discapacidad o en zonas rurales. Cuarto, servicios educativos con enfoque de estrategias innovadoras que contribuyen a elevar la calidad del servicio, con oportunidades para todos impactando en el abandono escolar. Quinto, una política para garantizar especialmente el acceso a los derechos de las niñas y niños de 0 a 5 años. Sexto, disminución en las tasas de embarazo infantil y adolescente. Y hasta ahí vamos más o menos bien, porque los temas de alimentación y salud integral se consideran solo en este 6º punto que leí. Ahora, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos falta por hacer? O más bien, ¿cómo comprobamos que estas aspiraciones ocurren en la realidad y en beneficio de las niñas, niños y adolescentes? Para intentar responder nos dimos a la tarea de buscar indicadores, que es la información reflejada en datos cuantitativos, es decir, numéricos o porcentuales, que permiten medir algo a través del tiempo y que son generados por las instancias de gobierno para dar cuenta de las condiciones en que se encuentran las cuestiones más importantes para la sociedad y que son también resultado de la función del gobierno.
Por lo tanto, nos dimos a esta tarea de buscar información en el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo, o MIDE, Jalisco, y encontramos una visión limitada, ya que los indicadores actuales no resultan suficientes o consistentes para reflejar más allá de estos 6 resultados de la temática del Plan de Gobernanza y Desarrollo. Dado que en Mexicanos Primero Jalisco el derecho a la educación es prioritario, continuamente estamos buscando información más reciente sobre este rubro educativo, y por mencionar un dato, les comparto que en el ciclo escolar 2021-2022, poco más de 3 de cada 10 niñas y niños de entre 3 y 5 años no asistieron a preescolar. Pues bien, ¿a qué conclusión llegamos? Como sociedad, contamos con información muy limitada, puesto que no podríamos responder en este momento cuál es el estado de la nutrición o alimentación de las niñas, niños y adolescentes. Todas y todos ellos permanecen y aprenden en las escuelas. ¿Cómo está su salud física y emocional? ¿Cuentan con un entorno pacífico que les permita su sano esparcimiento? Estas son preguntas que me hago como tía, como docente, como investigadora, y me preocupa no poder responderlas. Me preocupa no poder decirles a las niñas y niños que estamos como sociedad velando por el cumplimiento de sus derechos. Sabemos, por ejemplo, que CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el estado de Jalisco está próximo a concluir el diseño de una estrategia integral estatal de atención integral para la primera infancia, que está orientada específicamente a atender niños y niñas de 0 a 5 años con 11 meses. Y esto nos parece que sería un muy buen ejemplo de ejercicio colectivo, intersectorial, y cuya coordinación y participación seguirá dando continuidad a un proceso sólido que construye una política pública y una estrategia transeccional que atenderá a este grupo de población. Y si bien celebramos este tipo de acciones colectivas e interinstitucionales como esta, nos preocupa que no suceda así con el resto de políticas públicas e instancias que atienden el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Es decir, el hecho de que prevalezca ese interés superior de la niñez más allá de los cambios de sexenio, por lo que solicitamos a todas las instancias involucradas su atención y compromiso en este sentido y con esta causa. Coloco esta reflexión en un entorno que cada vez pareciera más adverso a la generación de información y a la transparencia de los datos. En fin, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos y responsabilidades. Muchos los conocen y defienden, puesto que han tenido una educación que los habilita para hacerlo. Por ello es que trabajamos en nuestra asociación por esa defensa al derecho a la educación en específico. Toca pues tomar conciencia para identificar ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestros ámbitos? ¿Cómo podemos colaborar para que las niñas, niños y adolescentes tengan garantizados sus derechos, especialmente estos indispensables para su desarrollo integral? Mexicanos Primero Jalisco estamos trabajando con una herramienta que nos ayudará a conocer en específico el cumplimiento del derecho a la educación en Jalisco y ir de los datos a los hechos. Ahora les pregunto, ¿hay algo que cada una y uno de nosotros pueda hacer para colaborar con ese desarrollo integral de la infancia y la juventud? Y sí, celebremos, hagamos festivales, eventos, abracemos, amemos a las niñas y niños que habitan en Jalisco. Sí. Pero si de verdad queremos hacerles el mejor regalo, escuchemos sus voces, entendamos sus necesidades y como Estado o gobierno y como sociedad, acompañemos su camino, vigilemos que se garanticen sus derechos y reflexionemos para qué celebrar este día de la niña y el niño, ya que como dijo José Martí, los niños son la esperanza del mundo. Busquemos el sentido y respondamos el para qué. Gracias, Gris, Ricardo y Radio Escuchas, y especialmente les mando un saludo a las niñas y niños que hoy nos escuchan y están por llegar a sus escuelas. Seguro que muy contentos porque en estos días tendrán festivales y fiestas y paseos para celebrar su día. Desde acá los felicitamos y seguimos trabajando para cada una y uno de ustedes. Maestra, muchísimas gracias por su participación. La esperamos la semana entrante. Muchas gracias, Ricardo. Hasta entonces. Gracias y hasta pronto. Itzia Yunuen Goyaz Núñez es directora de Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco. Primero, Capítulo